Muy buenas tardes. Bueno, lamentablemente tuvimos una interrupción en el servicio de internet, pero ya estamos de regreso, gracias a Dios. Y estamos compartiendo el texto que está en Santiago en el capítulo 5. Decíamos que Elías tiene una revelación de Dios. Él no habla en un orgullo, no habla en una presunción, y sorprendentemente tampoco está hablando de una bendición personal, algo para él. ¿Cuánto más hará Dios en favor de quienes tomamos su palabra y creemos en esa declaración que Él hizo? Él dijo, el Señor Jesucristo dijo, que todo lo que nosotros pidiéramos al Padre en su nombre, lo recibiríamos. Y Él dice, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora nosotros, con el favor de Dios, tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de conocer la Escritura, de saber los antecedentes que dice ella están escritos para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos ser bendecidos y ser alentados por lo que Él hizo en otros, por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Así que nosotros le damos gracias al Dios del cielo por toda su generosidad, por toda su bondad. Y dice la Escritura que Dios dio una revelación, y es la famosa historia de la sequía, que duró 3 años y medio. Y mire lo que dice Santiago capítulo 5, la segunda parte del versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es interesante ver que este pasaje está en el Nuevo Testamento y está relacionado con la sanidad, está relacionado con el perdón, está relacionado con el fruto y está relacionado con el lograr que una persona se reencuentre con el Señor. El fruto que más quiere Dios que demos. Él está interesado en sanarnos, en liberarnos, en prosperarnos. Su gloria es que seamos bendecidos, pero que seamos una bendición. El fruto que Él más anhela es que podamos ganar a otros para Cristo. Para que sí, si alguien dice para que sean como nosotros, claro, como dijo el apóstol Pablo frente al rey Agripa, quisiera Dios y quisiera yo que todos en este tribunal, dijo él, fueses tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Porque él estaba allí con la presencia del Señor Jesucristo, con la certeza de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, al mirar nosotros en Primera de Reyes, el capítulo 17, nosotros encontramos la manera en que este varón oró a Dios. En Primera de Reyes, el capítulo 17 dice, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab,
Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Todos sabemos que él vivió esa bendición, que luego fue a la viuda de Sarepta, pero luego dice que el capítulo 18, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Bueno, está el relato de que la gente buscaba agua con desesperación y no había. Se secaron las fuentes. Seguramente Elías, como hombre de Dios, compartía el sentir del Espíritu de Dios. No es alegría lo que hay en el corazón de Dios cuando el ser humano, su corona de la creación, es castigado, es reprendido. Hay angustia en el corazón de Dios. Y Dios entonces le dijo a este hombre: dígale acá que yo voy a hacer llover. Y me llama la atención, dice que a los 3 años, pero Santiago capítulo 5 nos dice que no llovió por 3 años y 6 meses. No hay certeza, pero permítame, contra todos los escépticos que puedan decir lo contrario, permítame creer que Dios le dio la revelación en el tercer año. Y aunque era una promesa, Elías tuvo que trabajar esa promesa prácticamente por 6 meses. Aquí lo vemos fácil. Él fue, buscó acá le dijo: usted es el que perturba a Israel. Y él le dice: no soy yo, es usted y su familia los que han perturbado al pueblo de Dios. Y entonces está la historia de los profetas de Baal, cómo tiene la victoria. En todo ese tiempo él está trabajando la promesa, creyendo firmemente que Dios es real y que Dios es superior a los conjuros, es superior a la idolatría, es superior a toda maldición. Ahí empezó este varón a trabajar el cumplimiento de la promesa. Cuando nosotros creemos en Dios, viene a veces la influencia de lo que en el pasado nos dominó. Si fuimos agoreristas, pueden venir los agüeros. Si fuimos dados a la consulta de los muertos, pueden venir sueños, pueden venir tendencias, pero todos nosotros sabemos la Escritura. Jehová nuestro Dios uno es, y amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No damos lugar a la idolatría, no damos lugar a los agüeros, no damos lugar a las ideas de la suerte. Nosotros buscamos la fortaleza, la confianza y la certeza en el Dios que todo lo puede. Será a veces la tendencia, vendrán los susurros. Alguien dijo alguna vez, y es un argumento como tantos argumentos hay. Alguien dijo alguna vez, aparentemente en una voz muy espiritual: mire, pastor, no hay que ser solamente eso, porque Dios dice: ayúdate, que yo te ayudaré. La Biblia no dice así. La Biblia dice: esfuérzate, esfuérzate. Todos lo sabemos en las palabras que Dios dijo a Josué: sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito,
Porque cuando te esfuerces en creer y en hacer conforme a todo lo que está escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jesús en el Nuevo Testamento dijo: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Trabajamos las promesas creyéndole a Dios y dándole sobre todas las cosas el primer lugar. Nos olvidamos de la suerte, nos olvidamos de toda clase de agorerismo, de todo secreto, y nuestro principio de bendición es el Dios del cielo. En Él estamos refugiados. El salmista dice: en Él está callada mi alma, en Él esperaré. Y este hombre que ha pasado por todo eso, llega el momento, dice el versículo 41, seguramente la gracia de Dios, la percepción, permítame decirlo así, del Espíritu Santo le permitió ver a él que llegaba el momento de una determinación. Versículo 41 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ahora nosotros, con el ejemplo de la Escritura, con el poder de la palabra que es viva y eficaz, y con la presencia del Espíritu Santo, permítame decir, estamos más dotados de gracia y de poder, estamos más capacitados para ver el triunfo. Pregunto, como lo dijera Jesús, ¿somos capaces de orar fervientemente? Elías tenía una palabra, pero él sabía que era necesario la determinación de fe, era necesario la búsqueda de la presencia de Dios, era necesario estar en la presencia de Dios para pedir un milagro sobrenatural, una lluvia torrencial en tiempos de sequía. Contra todo eso tenía Elías su buen corazón, y pienso, permítame decirlo, que Elías quería la lluvia no para que se viera que él era el gran profeta de Dios, sino para que la gente no siguiera adorando a los ídolos, para que la gente no siguiera sufriendo la sequía si fueran provistos de la bendición sobrenatural del Dios del cielo. Entonces, mientras él declara la palabra, escuchó bien, declarara la palabra, no se quedó declarando la palabra. Mientras él declaró la palabra, y el rey Acab, en medio de todo, le creyó un poco, subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Es una actitud de orar hasta recibir una respuesta. Y nosotros lo vimos.
Una vez envió a su siervo, al hombre que le servía, que tal vez tenía también la presencia de Dios en su corazón, y él le dijo: no hay nada. Por 6 veces, a la 7ª vez, la respuesta es simple. Decíamos en esta mañana, ¿cuántas veces usted y yo hemos visto más que lo que vio Elías? El siervo le dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Nosotros hemos visto mucho más. Usted ha sido testigo de milagros de sanidad, de milagros de provisión, de milagros de liberación, de transformaciones en su propio temperamento, en su propia vida. Dios cumple su palabra. Ahora este hombre no necesita ver la plenitud, ve ese reflejo de la gloria y dice: ya viene la bendición. Vaya, dígale acá que viene. Ya había dado la palabra. Ahora ya no le dice: va a venir la lluvia, le dice: corra, porque la lluvia lo va a atajar. Y cuando él afirma esa palabra, entonces dice la Biblia: aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Afirme su corazón, declare la promesa, pero no se quede declarando la promesa. Insista en la presencia de Dios. Decíamos en esta mañana, tal vez no es la oración quejambrosa, tal vez es la oración de fe, de súplica, pero para que podamos creerle a Dios, no de súplica para que Él cumpla, porque Él cumple y nosotros lo sabemos, pero nosotros difícilmente le creemos. Súplica para que el Espíritu Santo nos ayude a creer, y a veces tomar la expresión de agradecer, tener acciones de gracias, creyendo que es un hecho. Si lográsemos llegar allá, entonces se cumplirá esa palabra que dice: aún estará la palabra en su boca y ya yo habré dado respuesta. Hacer esto es imposible sin Cristo Jesús en el corazón. Yo te invito a que afirmes a Jesucristo en tu corazón. Si tú lo has tenido y por algún motivo lo has descuidado, estás viviendo una vida apática, he orado al Espíritu Santo que me ayude, que usted pueda afirmarse y que Él renueve su obra en usted, y usted pueda encender de nuevo ese fuego, que se vayan esos pensamientos, esas palabras negativas, y usted pueda tener de nuevo ese fuego de Dios en su corazón. Le invito a orar conmigo. Si usted está viviendo un poquito apático, apagado, o no lo conoce, ora conmigo. Soberano Dios, en esta tarde preciosa, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname. Límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Ayúdame, Espíritu Santo, a creer las promesas de Dios y a saber que yo las trabajo creyéndolas, afirmándolas por encima de la idolatría, de los agüeros, de los sortilegios, rechazando lo que no es de Dios. No quiero ninguna ayuda más que la ayuda del Dios del cielo. Quiero y espero la ayuda del Eterno. Espíritu Santo, ayúdame.
en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros será una gran bendición poderle ayudar. Comuníquese al 315-458-9562. Alguno de nuestros asesores se comunicará con usted y le dará dirección, orientación para que afirme su vida espiritual. Bueno, agradecidos a Dios, daremos comienzo a nuestra parte, respuestas de la Biblia a las preguntas razonables. Sí, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, mi trabajo es creer. Yo hago lo mío, Dios hace lo de Él. Bueno, buenas noches. La primera pregunta dice, ¿se puede pedir ayuda a Dios sin tener una relación con Él? Bueno, nosotros pudiésemos decir con toda franqueza que sí se puede, pero hay dos ejemplos que quiero usar en esta tarde. El primero está en el Salmo número 107. Hay otros ejemplos de la Biblia que puedo mencionar. En Romanos, en el capítulo 1, dice que la gente que no conoce a Dios son perdonados de acuerdo a la luz que han tenido. Y es diferente en una cultura donde se predica, en una época donde está profetizado que se predica el Evangelio y que todos tenemos acceso. En casi todas las casas de los colombianos, casi no hay una sola casa donde no haya o un ejemplar de la Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento. Sin embargo, el Salmo 107, versículo 17, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces las personas que no tienen una relación con Dios, según la Biblia, en un momento de angustia, claman a Él, suplican a Él y fueron bendecidos, son liberados. Dios envía su palabra y los sana y los libra de su ruina, pero necesitan clamar a Él. Puede no haber una relación, pero tiene que haber un clamor. Recuerde la historia de Nínive.
en el libro de Jonás, el capítulo 3, Jonás, obedeciendo a la palabra, se mete a la ciudad de Nínive y empieza a predicar que hay un juicio de Dios. Cuando esta palabra llega al palacio del rey, es una ciudad dada a la idolatría, es una ciudad que está viviendo en una forma soberbia, apática, una nación tan idólatra, tan entregada a lo malo que Jonás consideró que no debían de tener una oportunidad de ser salvos. Pero Dios piensa diferente y dice en el capítulo 3, se levantó Jonás, versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y note esto: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y qué sorpresa, dice la Biblia: y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En lo que dice él a su profeta, dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Si lo ponemos en el contexto, lo triste, lo duro, y por lo cual debemos de orar, es que es diferente en nuestro tiempo. Tantas personas que por una razón o por otra estuvieron caminando en el Señor y se apartaron, y tienen una vida desordenada, y en el fondo de sus corazones oran a Dios, y pueden decirnos en esta tarde que a veces tienen respuestas de gracia y de misericordia, pero nada que ver con la salvación. Si queremos la salvación, que es el regalo más precioso de Dios para el hombre después de la vida, necesitamos hacer por lo menos lo que hicieron los habitantes de Nínive. Dice que los hombres de Nínive, desde el mayor hasta el menor de ellos, creyeron a Dios, se vistieron de cilicio, proclamaron ayuno, y el mismo rey dijo: arrepiéntanse, clamen a Dios, apártense, tengan cambios, quizá Dios lo vea y nos perdone. Y la Biblia dice que Dios lo vio y lo quiso aceptar. Ahora hay un Salvador, que es el Señor Jesucristo. No nos tiene en cuenta Dios, no dice: voy a perdonar pecados
dice la religiosidad, leves. O voy a perdonar pecados solamente graves. Los que tengan pecados leves no necesitan. No, la Biblia dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Toda injusticia es pecado. Todos hemos visto que nuestro corazón se ha apartado de Él, pero Cristo vino para que todo el que pueda creer en Él reciba el perdón y nosotros podamos acercarnos a Él, creerle a Dios. Hace poco ya pasó un poquito el fragor, pero cada rato vuelve los rumores de guerras, los terremotos, empiezan a surgir las profecías, los anuncios del anticristo, y personas en las iglesias empiezan a preocuparse, a mirar con sospecha hasta su mismo pastor y a pensar, tenemos que saber cuál es el anticristo, pero no dan lugar a Cristo en sus corazones, a un arrepentimiento, a un cambio, a una vida de fervor y de búsqueda. Necesitamos hacerlo así, tomar la palabra de Dios y alistarnos. Y lo he dicho en la emisora con todo respeto, no debemos de desconocer los tiempos proféticos, pero no nos alistamos para recibir al anticristo, identificarlo. Preparémonos para recibir a Cristo y dejar al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Así que Él sí responde, pero que responda a una oración de misericordia, nada que ver con la salvación. Si queremos la salvación del alma, tenemos que creerle a Dios y buscar el arrepentimiento y el cambio que solo su palabra y el Espíritu Santo produce en nosotros. Espero haber contestado la pregunta. Amén. La segunda pregunta dice... Dice, ¿qué quiere decir que el Espíritu Santo intercede por nosotros según Romanos 8:26? Romanos capítulo 8, versículo 26. Bueno, este es un pasaje muy interesante y es un regalo de Dios para todos nosotros. Este pasaje dice exactamente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entendemos en la palabra de Dios, permítame redondearlo, que hay varias etapas de la obra del Espíritu Santo, en los que creemos en el Señor Jesucristo. La primera obra que Él hace es la convicción. A veces creemos que nos convenció y sería un gran error la persona, pero no fue la persona que nos habló, fue el Espíritu Santo que tomó su palabra y nos dio convicción. Resultado de muchas personas orando, resultado a veces de nuestros familiares orando, y Dios usó un instrumento. Qué tristeza que a veces el instrumento se cree más que el que lo usa, y que nosotros le damos a veces, sin querer decir que haya desagradecimiento, le damos más valor al instrumento que al Dios que usó a alguien para que el Espíritu Santo trajese una palabra y nos convenciera. Segunda obra del Espíritu Santo para el cristiano es la primera,
es que Efesios 1:13 dice que cuando creímos en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, como la promesa. Las arras quiere decir que es el comienzo de algo más grande. Y el Espíritu Santo empezó una obra en nosotros de provocar, lo dice la Escritura, en nosotros el querer como el hacer. Los cristianos lo llaman el primer amor. Es una obra sobrenatural. Nos enamoramos de Jesús. Nos enamoramos de lo de Dios. Queremos leer la palabra. Queremos deleitarnos, aprender a orar. Queremos aprender los cantos. Queremos congregarnos. Pero si nosotros le damos lugar al Espíritu, se perfecciona esa obra y viene una obra más plena del Espíritu Santo. Se llama, está en Romanos en el capítulo 8, el testimonio del Espíritu. Dice en el capítulo 8 de Romanos, todo lo que usted quiera saber está aquí, en Romanos capítulo 8. Dice, mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Todo lo que sigue es resultado de usted darle libertad a esa obra del Espíritu. Si usted lo lee con detenimiento, dice que es aprender a crucificar la carne con sus pasiones y deseos y a dar libertad al Espíritu. Entonces viene esta obra, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces el Espíritu nos da testimonio. ¿Qué es esto? Si usted lo mira, es una convicción interior profunda de la presencia de Dios en nosotros, del cumplimiento de sus promesas, el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Y eso va unido a lo que Gálatas capítulo 5 llama el fruto del Espíritu, el cambio, el carácter, dicen la mayoría de estudiosos de la Biblia, de Cristo en nosotros. Cambios en nuestro comportamiento, en nuestras aspiraciones, en nuestros anhelos, teniendo los pies en la tierra, siendo trabajadores, empresarios, profesionales, personas del campo, artesanos en todas las áreas, algunos llamados a servir de tiempo completo a Dios, otros sirviendo a Dios, aún congregándonos y dándole lugar a la gloria de Dios con nuestros negocios y trabajos, siendo fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Ese es el testimonio del Espíritu. En ese propósito, entonces hay una ayuda del Espíritu Santo en el anhelo, y permítame decirlo así, de dos expresiones. El primero es
el nosotros mismos querer ser firmes, determinados por Dios. Recuerde que uno de los hombres más claros de Dios fue el apóstol Pablo. Y él decía: yo pongo mi cuerpo en servidumbre, nada que ver con lo que la religiosidad inventó de darse azotes, de maltratarse, es dominar los apetitos de la carne, tener dominio propio y crucificar cada día la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué lo hacía el apóstol Pablo? Él dice: porque no quiero que, habiendo sido el que le anunció a otros, yo venga a ser eliminado. Entonces, el primer gemido de nosotros es que Dios nos ayude. Pablo en otros textos bíblicos dice que él oraba por él mismo y por los cristianos, que sus ojos espirituales se abrieran, que fueran fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios, que fueran capaces de comprender la profundidad, la anchura, la longitud, la altura del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Pero el apóstol Pablo también lo hacía pidiendo por la salvación de otros. En el libro de Gálatas, él dice, hablando de los que él deseaba que conocieran a Jesús: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En ese anhelo del crecimiento espiritual, en ese anhelo de que otros conozcan al Señor, viene la ayuda del Espíritu Santo. Pero no sabemos a veces cómo lograrlo. A veces no sabemos cómo hacerlo. Quisiera poderle decir: entonces el Espíritu ora por nosotros. Pero todos nosotros sabemos que el Espíritu obra a través de nosotros. Él es el que provoca en nosotros el querer como el hacer. Pero nosotros nos convertimos en los pies de Jesús, en las manos de Jesús, en el corazón del Señor Jesucristo, en el que lleva la palabra de Dios para la salvación de otros. Y mire cómo lo dice él en el capítulo 4 y el versículo 19. Dice, versículo 18: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presentes con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un anhelo, es un sufrir espiritual por querer ver la obra de Dios en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo toma el corazón de una persona. Lo hemos visto especialmente en las mamás, lo hemos visto a veces en los pastores. Parece increíble, hombres y mujeres de Dios que aman al pueblo y que ven una actitud que no es, y se entregan a rogarle, a suplicarle a Dios, y el Espíritu Santo les da un gemir, les da un suplicar con gemidos, dice la Biblia, indecibles. Es una profundidad de la súplica de Dios. Sin ninguna duda que tiene que empezar por ese viejo mandamiento que Jesús dijo era el primero: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dice San Marcos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vemos nuestra propia familia apática,
entregada. Desde luego que creo en la guerra espiritual, creo en la intersección, pero esta es la intersección del Espíritu Santo, la intercesión que hace el Espíritu, gemidos indecibles. Compasión. Personas lo han experimentado y le dan lugar o no le dan lugar. Ven una persona quebrantada, dolorida, maltratada, y le está a pesar. Estaba en la ciudad de Pereira, en un centro comercial, y se oyó una gritería, y entonces los comerciantes salían de sus negocios con garrotes, con palos, con varas, y cogieron a un muchacho y le dieron una golpiza tan violenta. Conmigo estaba otro pastor, y ese pastor dijo: me duele tanto. Pero él no sabía lo que estaba pasando en mi corazón. Me duele tanto ver la gloria de la creación de Dios como el diablo quiere verla, acabada, maltratada, sanguinolienta, acabada y despreciada por los demás hombres. Ese sentir, cuando se va a la presencia de Dios, no hay que esperar a ver tanto. Qué bueno que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras decisiones y en las decisiones con nuestra querida familia, para ver la gran obra de Dios con nosotros. Espero haber contestado la pregunta y hemos llegado al final. Muy agradecido a Dios por cada uno de ustedes. Espero que el Espíritu Santo nos ayude, que usted y yo podamos darle libertad. Es un profundizar de la obra del Espíritu, la culminación, que para algunos es sencilla, es simple, es el bautismo en el Espíritu Santo, pero es para que tengamos el poder para orar por otros, para evangelizar y para suplicar a Dios, para que Dios sea glorificado. Recuerde que mañana estamos en su emisora Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia, de 5 a 6 de la mañana, con su programa La Hora de Poder. Bendiciones, oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque cuando hablamos del Espíritu Santo renace en nosotros esa gran satisfacción de saber, Señor, cumpliste tu palabra. No nos dejaste huérfanos. Nos has dado el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. El mundo no lo puede recibir, pero yo lo conozco. Ha estado conmigo y sé que está en mi ser, y quiero que Él esté en mí. Te ruego que cada hombre, cada mujer que conoce tu palabra pueda darle libertad al Espíritu Santo y podamos crecer en Él. Señor, concédenos un resto de tarde, un resto de noche de descanso, de bendición y de gracia, y que la gloria tuya llene nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Excelente noche.